independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, 6 de la mañana en punto. Los saludo desde Mañanas Blue. Como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy jueves 29 de febrero, día 29 de este mes, año bisiesto. Cada 4 años tenemos este día extra, este día adicional. Amanece Bogotá con cielo nublado y temperatura de 10 grados Celsius. Saludo a los amigos que hasta ahora están con nosotros también en nuestro canal de YouTube. Con la información, con el análisis y con la opinión. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas, de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sin embargo, se venció ese periodo y no han sido reemplazados. A propósito, esta madrugada la Procuraduría le está pidiendo al gobierno en pleno, a la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la cabeza, al ministro de Minas, Andrés Camacho, al director de diferentes entidades, entre ellas el Departamento de Planeación Nacional encargado Daniel Rojas Medellín, que entreguen explicaciones en un plazo de 3 días para saber si están o no cumpliendo el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno en 30 días, que ya están a punto de cumplirse, nombrar en total propiedad 6 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. No es un tema menor porque la CREG está estudiando aparentemente, de acuerdo con algunas fuentes, intervenir el precio de energía en bolsa, determinación muy controvertida y que el gobierno justifica en medio de lo que significan las altas tarifas por cuenta del fenómeno del Niño. Se ha conocido en las últimas horas, además, que el gobierno plantea la posibilidad de modificar las condiciones y los requisitos para ser integrante de la CREG. Hoy cargos eminentemente técnicos que tendrían, entre otras cosas, eliminación del requisito de 6 años de experiencia en cargos de responsabilidad o asesorías en el sector de la energía, o también la posibilidad de que sean profesores y usuarios los integrantes de esta comisión, que como les digo, hasta hoy es eminentemente técnica. Voy a hablarles en minutos de la reunión del presidente Gustavo Petro sobre ese tema, sobre las altas tarifas de energía con la bancada Caribe en el Congreso. El presidente dijo que es urgente cambiar la fórmula tarifaria en la CREG para que los precios sean según la competencia y no, dice él, según el monopolio. En segundo vamos a contarles también lo que dijo el presidente en Anato, en la vitrina turística, en donde reconoció que ha sido un fracaso lo que ha pasado con Satena, que él potenció, empoderó, dijo, le dio rutas internacionales y no ha respondido. Pero además el presidente se quejó en Anato sobre la alta tarifa y los precios de los tiquetes aéreos en el país. Dijo el jefe del Estado que son un monopolio y por eso advirtió sobre la necesidad de que lleguen nuevas compañías aéreas al país y dijo que por eso dio la orden de abrir los cielos para que todos los que quieran volar a Colombia lo puedan hacer. En minutos vamos a contarles detalles de la más reciente encuesta Invamerpol, que cumple 30 años, se está cumpliendo y corriendo desde 1994, que muestra una mejoría en las cifras de aprobación para la gestión del gobierno. Según la medición, la aprobación del presidente aumentó 9 puntos porcentuales en los últimos 2 meses, pasó del 26 al 35%, había 26% en diciembre, 35% en esta nueva encuesta. Y la desaprobación, por supuesto, cayó, pasó del 66 al 58%. También fueron medidos los nuevos alcaldes de las capitales en el país que se posesionan el pasado 1 de enero. De eso les contaremos en segundos, además de cuáles son los ejes de los temas que más le preocupan a los colombianos. En realidad ha mejorado el optimismo, pero adicionalmente a eso hay que decir algo, y es que de los 20 temas medidos, 18 siguen teniendo una mayor valoración negativa que positiva en el país. Vamos a contarles en segundo las dudas que hay sobre la muerte del soldado Alexander Orozco, de 19 años, el hombre que había huido
responsable presuntamente de matar a 3 de sus compañeros y presuntamente señalado de ser infiltrado en las disidencias de las FARC en el ejército. Murió luego de haber resultado herido en un operativo que hasta ahora es motivo de investigación, luego de conocerse algunos videos que, según la comunidad, comprometerían a integrantes de la fuerza pública en actuaciones desproporcionadas. Les voy a hablar del informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que concluyó que en 206 municipios de 28 departamentos la violencia ha impactado muchos derechos de la población, aumenta lo que significan los municipios impactados, lo que significa la situación de inseguridad en diferentes partes del país. Reporta la ONU que el año pasado se cometieron 98 masacres en Colombia. Y vamos a hablar del concepto de la Procuraduría, en el que le pide a la Corte Constitucional que declare a los animales de compañía, a las mascotas, como inembargables, alegando que son seres sintientes que no deberían separarse de sus dueños para presionar el pago de una deuda o el cumplimiento de un acuerdo de divorcio. Les seguiré hablando de las reformas del gobierno, de la reforma a la salud, del Tribunal de Cundinamarca, que negó una demanda del Ministerio en contra de 21 EPS, de un larguísimo hilo que acaba de publicar el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta en la red social X, advirtiendo sobre los riesgos que tiene la reforma al pasar las EPS a gestoras de salud y vida, luego de que se confirme la primicia de Blue Radio, en el sentido de que Sura tiene la intención de hacer esa transformación por parte del gobierno del presidente Petro. Y vamos a hablar de la pelea diplomática del día, que tiene que ver con la convocatoria de la Cancillería colombiana al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, por recientes declaraciones en su cuenta en la red social X, en las que cuestiona al director de la DIAN, quien sentó su opinión sobre lo que está ocurriendo con la guerra en Gaza, que está en uno de sus momentos más críticos. Ya en segundo les actualizo sobre lo que dice Naciones Unidas y sobre la situación cada vez más grave que ocurre en esa zona del mundo. Y vamos a hablar de la Copa Libertadores, de la crisis de Nacional, de los disturbios en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Bienvenidos, es un gusto como siempre acompañarlos. 6-7 minutos. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de este tipo a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico. Eso es lo más importante. Muchas veces el diagnóstico llega tarde y hay muy poco por hacer. Y con base en eso, recibir un tratamiento adecuado para tener una vida digna, para que se alargue la existencia. 6-8 minutos, como siempre, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. No, lo que va a matar. El ejército asegura que el soldado señalado de asesinar a 3 militares en Putumayo es un infiltrado de las disidencias de las FARC. El uniformado, que fue capturado herido, murió al mediodía tras ser trasladado a Florencia, en Caquetá. Ingresa a la clínica un paciente de 19 años en muy mal estado general. Llega con heridas por arma de proyectil de fuego a nivel de tórax y miembro inferior derecho. El ejército lo acusa de hacer parte de un grupo de 4 uniformados que se infiltraron al servicio de las disidencias. Los otros 3 están capturados. El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía de Putumayo. Esta persona se habla que tenía un arma tipo mini Uzi, pero en el momento de la reacción, lo que nos manifiestan los funcionarios de la policía, que allí él la arrojó cuando se vio que había sido ya abortado por nuestros policías, la arrojó al río. La Procuraduría está pidiendo al gobierno cuentas sobre el fallo que ordenó nombrar comisionados en la CREC. El Ministerio Público está haciendo énfasis en la necesidad de agilizar los nombramientos en esa entidad para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el sector energético en el país. En este sentido, el Gobierno Nacional prepara un proyecto que flexibiliza las condiciones para conformar la CREG. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Hay una realidad y es que hay puertas giratorias en muchos de los poderes públicos del Estado y lo que nosotros queremos es democratizar para que nuevas personas puedan acceder. Incluso, por ejemplo, que la Comisión de Regulación tengan voz, los usuarios, usuarias, que no lo han tenido. Martín Orozco, gerente de Invamer, mencionó los resultados de la nueva encuesta Invamerpol, en donde mejoró casi 10% la favorabilidad del presidente Gustavo Petro. El 35% dice aprueba, el 58% dice desaprueba. También la comparó con el mes de diciembre, en donde tuvo los peores resultados. Comparando con diciembre, que ha sido su peor calificación, tenía una aprobación de 26%, es decir, ahora pasa a 35%, y su desaprobación pasa de 66% en diciembre a 58%
crecimiento para ahora febrero. En el caso de los alcaldes, la mayoría de ciudades capitales comienzan con el pie derecho. El alcalde Carlos Fernando Galán inicia con una aprobación del 54%, Federico Gutiérrez con un 76%, Alejandro Eder 64%, Alejandro Char 74% y Jaime Andrés Beltrán con el 61%. Comenzó la vitrina turística de ANATO en Bogotá. Durante la instalación de este importante evento, el presidente Gustavo Petro habló de la aerolínea estatal Satena y de las metas de turismo en el país. Tenemos precios de etiquetes de monopolio. Ustedes hablan de los impuestos, pero yo hablo del precio. No digo que me aleje de esa discusión, pero si aquí no entran aerolíneas o no se hacen aerolíneas, Satena es un fracaso mío, porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas, digamos, en la relación diplomática, y las bota. Después de que Blue Radio revelara en primicia que la EPS Sura es la entidad que estaría en conversaciones con el gobierno nacional para ser la primera EPS privada interesada en convertirse en gestora de salud y vida, como lo plantea la reforma a la salud, Sura se pronunció. En un comunicado de 2 páginas confirmó ayer esta información, asegurando que el conocimiento y la experiencia de las EPS en la gestión de la salud debe ponerse a disposición de la transformación del sistema. Sobre esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hay EPS y entre esos Suras que nos han dicho claramente que no quieren tener el riesgo financiero, que aceptan lo que nosotros hemos propuesto, que hagan el riesgo en salud, pero no el riesgo financiero. El señor presidente se sentó por cerca de 1 hora y media con los directivos de Suramericana. Por segundo día consecutivo le salió la estrategia a la oposición y a Paloma Valencia del Centro Democrático de salirse del debate de la reforma pensional para demorar su trámite. Nosotros tenemos miedo de que los congresistas se cambien de posición y por lo tanto nosotros haremos todo lo posible para que ese proyecto se dilate y no se apruebe. También salió a defender la reforma pensional la ministra del Trabajo, Lorinés Ramírez. Yo pienso que la oposición tiene el derecho, aquí tendrá solo todas las garantías para el debate y para que las propuestas que tengan sean conocidas al país. Según la delegación del gobierno nacional, en los diálogos con el ELN, esta guerrilla ya liberó a todas las personas que estaban reportadas como secuestradas. En total, el mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego con este grupo tenía un reporte de 26 personas secuestradas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual sobre la situación humanitaria en el país durante 2023. Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU. Todavía se vulneran gravemente los derechos humanos, donde las comunidades se sienten solas frente a los actores armados, donde vemos un fenómeno de reclutamiento infantil que preocupa muchísimo y destruye a las comunidades, y también los casos de secuestro y desaparición que continúan. El pasado mes de enero, la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad que buscaba declarar a los animales de compañía como bienes inembargables. Este recurso lo admitió el Alto Tribunal, pero ahora se conoce un concepto de la procuradora Margarita Cabello sobre las mascotas. Como Procuradora General de la Nación, he conceptuado favorablemente ante la Corte Constitucional por ser las mascotas parte del núcleo familiar, deben ser protegidas jurídicamente e incluidas dentro de la lista de bienes que no se pueden embargar. Se llevó a cabo el encuentro en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, los congresistas de la bancada Caribe y varios gobernadores de la región para discutir la problemática de las altas tarifas de la energía. Los parlamentarios no quedaron totalmente satisfechos. El representante conservador Wadid Mansur. Si bien el presidente Petro y su equipo tienen un muy buen diagnóstico del tema y demuestran estar preocupados por lo que estamos viviendo en la costa Caribe, las soluciones planteadas no son soluciones a corto plazo. Todo lo que plantean es a largo plazo y nosotros necesitamos soluciones inmediatas. Vladimir Putin se está dirigiendo hoy a las 2 cámaras del Parlamento ruso en su habitual discurso sobre el estado de la nación y desde la tribuna de oradores ha advertido a la OTAN sobre las trágicas consecuencias que traería el despliegue de tropas aliadas en Ucrania. Putin ha advertido a las potencias occidentales que deben entender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Y que sus armas nucleares estratégicas se encuentran listas. Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores. El verde paisa perdió en Medellín 3-0 frente a Nacional de Paraguay y perdió 4-0 la serie.
Luego del partido se presentaron disturbios por parte de hinchas del Atlético Nacional, lo que provocó la intervención del ESMAD en las afueras del estadio. De igual manera, ayer Nacional anunció la contratación del uruguayo Pablo Repeto como técnico del equipo. Soy Pablo Repeto, quería mandarles un fuerte abrazo a la distancia a todos los hinchas de Atlético Nacional y bueno, decirle que nos vemos pronto, les mando un fuerte abrazo. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Atención, 6:16, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte de una posible confrontación nuclear si la OTAN insiste en escalar el conflicto en Ucrania. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. No se iba a quedar sin respuesta y eso estaba prácticamente descontado. Las palabras de inicios de esta semana del presidente francés Emmanuel Macron sugiriendo la posibilidad de colocar tropas de la OTAN en territorio ucraniano. El propio Macron lo dijo como algo absolutamente inevitable. Posteriormente, la propia OTAN y sus miembros más destacados como Alemania o Reino Unido dijeron que esa situación no estaba por el momento en los planes de la alianza. Así que la respuesta de Putin ha llegado esta misma mañana. Ha dicho que está la posibilidad sobre la mesa de que haya una guerra nuclear y que eso traería unas trágicas consecuencias. Putin se ha congratulado por el avance de sus tropas en el frente ucraniano, pero ha insistido varias veces de ese riesgo real de la guerra nuclear en el caso de una escalada en el conflicto de Ucrania, particularmente sustanciada en la presencia de tropas que no sean ucranianas sobre el terreno, es decir, enfrentándose en la práctica a las tropas rusas. A nadie escapa que hoy Vladimir Putin está en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas estaban protagonizando humillantes retiradas en el sur de Ucrania y en el noreste de ese país después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera de 2022. Y esta presencia en este discurso de hoy de Vladimir Putin evidentemente tiene mucho de puesta en escena porque en apenas 15 días hay elecciones y una puesta en escena que se nota desde el inicio en que este discurso comienza. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо, прошу вас. Прошу, добрый день. A nadie duda que a Vladimir Putin le encantan estas entradas imperiales y este aspecto imperial a todo lo que lo rodea. Pero sus palabras son estas, las que señalábamos. El peligro de una guerra nuclear está encima de la mesa y eso supondría el fin de la civilización tal y como la conocemos. Придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Putin también ha aprovechado este discurso para hacer bandera de su moral neoconservadora. Ha usado esta plataforma para arremeter contra Occidente. Nos ha presentado a este lado del mundo como un enemigo depravado, dice, de los valores tradicionales que son defendidos oficialmente por el Kremlin. Además, ha avanzado un programa para mejorar la natalidad, un plan familia dentro del territorio ruso. De quien no ha hablado es de Alexei Navalny. Ya sabemos que
nunca lo menciona por su nombre. Falleció el pasado 16 de febrero, pero este discurso se produce apenas 24 horas antes de que se celebren los funerales sobre el que fuera principal líder opositor ruso y fallecido hace 16 días en circunstancias muy extrañas. No ha dicho nada de ese funeral, no ha dicho nada de Navalny y continúa ese discurso a esta hora de Vladimir Putin, un discurso de esos que se observan con toda la atención desde las cancillerías más importantes de todo el mundo, Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 6:20 minutos. Hay pronunciamiento, atención, hablando de la guerra en Oriente Medio de Naciones Unidas. Señala que tanto Israel como Hamás han cometido crímenes de guerra. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, es la Asamblea Anual de Naciones Unidas que se está llevando a cabo en Ginebra y allí ha tomado la palabra Volker Turk, quien es el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y claro, lo que primero ha comenzado a hablar es sobre esa guerra de Gaza que hoy cumple 146 días. Y ahí ha dicho que ambas partes, todas las partes involucradas en esta guerra han cometido violaciones a los derechos, a las leyes internacionales de derechos humanos, violaciones a las leyes humanitarias, incluido crímenes de guerra, así lo decía. The war in Gaza must end. Clear violations of international human rights and humanitarian laws, including war crimes and possibly other crimes under international law, have been committed by all parties. It is time, well past time, for peace, investigation and accountability. Dice, ya ha llegado el momento, ya es hora de paz, investigación y rendición de cuentas, es lo que dice Volker Turk. La verdad es que todas estas reuniones de Naciones Unidas se han transformado en una especie de balanza, de caminar por un hilo muy fino para no tratar de marcar ni una diferencia a un lado y otro, pero sí dando cuenta de las atrocidades que están ocurriendo en Palestina. Volker Turk nos da una nueva cifra, ya no habla solo de 30.000 muertos, sino que dice que podrían subir a 40.000, porque hay 10.000 personas desaparecidas. Dice que es una carnicería, así lo dice. Today the total number of people killed has exceeded 30,000. And tens of thousands of people are missing. Many presumed buried under the rubble of their homes. This is carnage. Es una carnicería, es lo que dice Volker Turk. Mientras tanto, Ricardo, hemos informado esta mañana que hay un ataque de artillería y de tanques contra una fila de personas que estaban esperando poder recibir ayuda humanitaria. Las cifras de muertos entregadas hasta ahora por el hospital Al-Shifa son 77 personas y unas 250 personas heridas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Israel dicen que ellos no tienen información de ningún ataque en esa zona. Por lo tanto, es una información que estamos tratando de confirmar, por lo menos para saber qué es lo que ha ocurrido allí y quién ha llevado a cabo el ataque. Lo que está diciendo las Fuerzas Armadas de Israel es que ellos esta mañana han estado lanzando paquetes de comida sobre el norte de Gaza. Hablan de 176 paquetes de comida lanzados tanto sobre Gaza como sobre el hospital Al-Shifa y el hospital de Jerusalén, y dicen que es la ayuda que están intentando llevar a esa zona. Recordemos que la gente allí en el norte de Gaza no ha recibido ayuda humanitaria desde el pasado 23 de enero y cada vez que se acerca ayuda humanitaria hay absoluta desesperación. Decía el responsable de UNRWA, de la Agencia de Refugiados Palestinos, que allí la gente incluso se ha acabado la comida para animales, Ricardo. Una real tragedia humanitaria la que afrontan en Oriente Medio, en la Franja de Gaza. Silvia, gracias. 6:23 minutos. En Bogotá se reúne a esta hora el alcalde Carlos Fernando Galán con las autoridades para evaluar una alerta de la Defensoría del Pueblo muy seria sobre la posibilidad de que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se disputen las rentas criminales en la capital del país. Ana María Celis. Ricardo, buenos días. Pues el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con organismos de seguridad como Ejército, Policía y Fiscalía para evaluar esta alerta temprana que advierte una guerra entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua que podría afectar localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. De acuerdo con la Defensoría, la violencia se ha configurado a través de amenazas de muerte, de homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones. Por eso dice esta mañana el alcalde Galán que Bogotá tiene absoluta disposición para analizar y entender esta alerta, pero que se trata de una alerta preventiva frente a hechos que podrían ocurrir en un futuro, es decir, que no son hechos inminentes, sino que hace parte de un análisis de hace varios años.
particularmente, por ejemplo, un caso que se mencionó en medios de comunicación y que está en parte del informe sobre riesgos de masacres, pues en Bogotá no han ocurrido masacres en los últimos meses. Claro, tenemos que tener en cuenta esta alerta, analizarla, ponerla en contexto de la situación de seguridad, en la estrategia que tenemos de seguridad, entender además que nos pidieron, como nosotros también compartimos, que la política de seguridad es una política integral, no solamente una política de... La alerta, Ricardo, será analizada en el Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, donde se revisará, como dice el alcalde, el contexto de seguridad de la capital. Dice también Galán que en estos primeros 58 días la estrategia operativa muestra resultados positivos porque, según cifras de la policía, se han reducido el número de homicidios y de hurtos en la capital, esto a pesar de la ola de robos y de asesinatos que hemos visto la última semana. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 25 minutos. Humo blanco entre la bancada costeña y el presidente Gustavo Petro tras la reunión ayer en Palacio de Nariño para hablar de las tarifas de energía eléctrica, cuyas facturas golpean con fiereza a los habitantes de la costa Caribe tras subir 32.48% el año pasado en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero que también impactan a todo el resto del país, con una inflación de energéticos que estuvo el año anterior en el 26%. Es decir, 3 veces más que la carestía generalizada, que se ubicó en el 9.28%, y círculo vicioso para algunas personas donde sencillamente se volvió impagable ese servicio público. Florero de Llorente, que provocó la amenaza de paro legislativo de 40 senadores de la bancada costeña y que motivó la reunión ayer con el ministro de Minas, el ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, en donde además se acordaron varios temas, como por ejemplo una cumbre energética en la costa Caribe sobre inversión en energías limpias, la creación de mesas técnicas para hacerle seguimiento a los subsidios de los servicios públicos, tema también candente, luego de que en septiembre del año pasado el ministro de Minas, Omar Camacho, dijera en una asamblea de usuarios en Santa Marta que las empresas comercializadoras se apropian de los subsidios de los usuarios. Pero tal vez el tema más importante de todos en esta reunión fue que el gobierno va a presentar la famosa reforma a los servicios públicos domiciliarios, reforma que ahora tendrá mensaje de urgencia y que busca en últimas bajar las tarifas de energía, así como modificar también la fórmula que aplica para su cálculo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, actualmente acéfala, con apenas uno de 6 comisionados expertos nombrados en propiedad, toda vez que los encargados hace 3 meses por el presidente Gustavo Petro ya se les venció el término. No obstante, la idea del gobierno es reducir la vara de requisitos para ocupar dichos cargos, históricamente a manos de técnicos muy expertos en el sector eléctrico, para que puedan llegar otras personas como académicos, profesores o hasta miembros de la comunidad. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. John Jairo Jiménez, líder social liberado el pasado 23 de febrero en el sur de Bolívar, fue el último secuestrado que entregó la guerrilla del ELN. Por lo menos eso se deduce luego de la revelación que hizo la jefe negociadora del gobierno Petro, Vera Grave, quien en medio de la tensión que empañó el proceso de paz con el ELN, dio a conocer que esa guerrilla ya liberó a la totalidad de los secuestrados que tenía en su poder. Las declaraciones entregadas a la agencia EFE sorprendieron, puesto que este era el pedido más insistente desde distintos sectores, incluida la Defensoría del Pueblo, que exigió en su momento a la guerrilla del ELN que entregara una lista completa de las personas que tenía secuestradas. Tampoco se explica por qué algunos miembros de la delegación del gobierno seguían insistiendo entonces en la liberación de los secuestrados. Sin embargo, Vera Grave reveló que en diciembre del año pasado el gobierno pasó una lista de 26 personas retenidas con fines económicos, como lo justificaba la guerrilla, comprobada por el mecanismo de verificación del cese al fuego bilateral, y el ELN liberó a todos salvo a 3 personas. Estas últimas 3 personas habrían sido liberadas durante el 6º ciclo que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, misma etapa del proceso en la que se prorrogó el cese al fuego por 180 días y se llegó al compromiso de suspender de manera unilateral y temporal las retenciones tan criticadas de carácter económico por parte del ELN. El hecho que el gobierno valide que en estos momentos el ELN no tiene ninguna persona secuestrada constituye un triunfo para la delegación de paz del gobierno Petro, luego de la crisis de credibilidad que sufrió este proceso de paz, luego que hace apenas unos días
ambas delegaciones informaran en un comunicado conjunto que continuarán según lo previsto el proceso de paz, pese a que el ELN seguía en consultas internas, una fase de congelamiento que se espera superar en el siguiente ciclo de diálogos, en medio del debate sobre la implementación de diálogos regionales que el gobierno avala, pero que la guerrilla rechaza. Este séptimo ciclo de negociaciones se adelantará en Venezuela entre el 8 y el 22 de abril. Más allá de las discusiones, también se realizará una evaluación de las gestiones y los compromisos pactados. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana. Disfrazado de gestor de paz, Salvatore Mancuso lleva 2 días en el país. Ya está instalado en la Picota, en una modesta pero cómoda celda de 3 por 4 metros, que fue adaptada exclusivamente para protegerlo a él y los secretos que la izquierda espera que cuente. Su llegada, que es combustible político y judicial, especialmente contra Álvaro Uribe, ha provocado aprobación y desaprobación de quienes hacen fila para estar en la paz total. En primera instancia están las llamadas autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo, que es a través de alias Jerónimo, jefe político, lo están desautorizando esta mañana, diciendo que Mancuso no tiene ninguna determinación como vocero, como gestor o facilitador de ese grupo ilegal ante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero como la guerra es por franquicias, en una tónica diferente están las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta pidiendo al excomandante de las AUC gestionar diálogos de paz en su nombre y ante el gobierno del presidente Petro. En medio de estos 2 pronunciamientos hace falta el oficial del gobierno del presidente Petro explicando qué es lo que espera de Mancuso como gestor de paz, cuáles serán las tareas y qué fue lo que le prometieron. Por ahora, después del arribo de Mancuso convertido en estrella y en símbolo de promesa de justicia, solo tenemos una declaración del ministro de Justicia hablando de las expectativas que tienen y sentenciando que si no cumple será revocada la designación que generosamente le hizo este gobierno. Hay varias preguntas alrededor de la llegada de Mancuso. En primera instancia, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Y si estamos hablando de verdad, ¿cuál es la verdad de la que estamos hablando? Porque el ministro de Defensa habla de una verdad sustanciosa. ¿Qué pruebas de la supuesta verdad vino a traer Mancuso a Colombia? Y no menos importante, ¿a quién representa? ¿Tiene Mancuso la capacidad para mediar en conflictos como en la que hay en diferentes gamas de las autodefensas o el llamado Clan del Golfo? Para mañana y para el lunes 4 de marzo quedaron agendadas las diligencias en la Sala de Justicia y Paz para definir las solicitudes de sustitución de medida de aseguramiento, es decir, la libertad de Mancuso, que es poco probable que la pueda recobrar. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m. ¿Usted se acuerda de la historia del hombre que demandó a su exesposa porque no le dejaba ver a su hija perruna, provocando problemas emocionales para él y para la mascota? Ese es el caso que sigue provocando decisiones inéditas. En las últimas horas, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional prohibir el embargo de mascotas en procesos judiciales. La misma procuradora Margarita Cabello instó a modificar el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, que es conocida como Código General del Proceso, con el fin de que los animales de compañía, es decir, las mascotas, sean consideradas bienes inembargables por ser seres sintientes y fundamentales en el bienestar emocional de las personas con las que se desarrolla el vínculo. El concepto de la procuradora está argumentado en la importancia de las mascotas en la vida de las personas. Es que las mascotas, más allá de ser tratadas como bienes muebles en la legislación civil, poseen una condición de seres sintientes con lo que desarrollan fuertes lazos afectivos y por eso pareciera impensable separar a las mascotas de sus dueños para que cumplan una obligación, ya sea un crédito, una deuda bancaria o un acuerdo de divorcio. La decisión de la Corte sobre esta petición que hace la procuradora
podría marcar un precedente importante en materia de legislación colombiana. Sin embargo, no parece fácil, recordando que en marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia ya había dicho que las mascotas pueden ser objeto de embargo en situaciones judiciales específicas. Esa decisión es de hace casi un año, se derivó de un caso en el que se rechazó una tutela de una mujer que argumentó que el embargo de sus 2 perros, ordenado en un proceso de divorcio, equivalía a un secuestro dada la naturaleza de seres sintientes de los animales. La Corte, sin embargo, en ese momento sostuvo la facultad de la justicia para embargar los animales cuando se estime necesario, lo que generó serias discusiones del estatus legal de las mascotas en Colombia, reconocidas ya como partes de la familia, en ese concepto de familia multiespecie con derecho a manutención, custodia y también al régimen de visitas. La última palabra está en manos de la Corte, que es a la que la Procuraduría le hace este pedido, el de declarar las mascotas como seres que no se pueden embargar. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficinas sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com. 6 de la mañana, 37 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta fría mañana bogotana. Lo veo muy abrigado. Sí, es que ayer llovió en la noche y hubo mucho frío, pero bueno, no importa, con ganas, con ánimo. Uno se levanta siempre tratando de provocarse las mejores emociones de bienestar para hacer de este día el mejor de todos. A pesar de todo, de las noticias, de las dificultades económicas, de los problemas con la gente que uno ama, de todo, de la gripa, de todo. Uno tiene que meterle fuerza y ganas. ¿Ese varillazo para quién iba? ¿El de la gripa para quién iba? No, hay personas que, hombre, están propensas a la gripa y uno con todo el amor, con todo el ánimo, las no me doy por aludida. 6:38 minutos. ¿Cómo siguió, María Camila? Buenos días. Mejor, gracias. Bueno, Felipe, ¿qué tal el aguacero de ayer en la tarde? Buenos días. ¿Qué tal el aguacero en el norte de Bogotá? Qué barbaridad, ¿no? Durísimo. Impresionante. Y no parecía que fuera a llover, Felipe. En la mañana está pasando eso, y es que el IDEAM reporta en el día tiempo seco y en la tarde vienen las lluvias en este mes de marzo que empieza a partir de mañana. Por lo menos en el norte de Bogotá, un aguacero muy intenso sobre las 6 de la tarde y sobre las 7 de la noche. Muy fuerte, además que hubo demasiado frío. Para nosotros los calentanos, eso pega muy duro, entonces hay que echarse encima Ruana y cuanto haya. 6:38, usted es de Ruana, padre. ¿De qué hablamos hoy? Oiga, ¿sabe que uno de los valores más importantes para un líder es la autocrítica? Los líderes tienen que evitar caer en el fanatismo de sus enemigos y en el fanatismo de sus amigos. Es por igual. Sí. Los fanáticos amigos son áulicos, lambones, que todo lo ven bien.
Los fanáticos críticos son esos que nada ven bien y dele por todas partes. No vuelven en sí, sino en no. No. Todo es negativo. Todo es negativo, entonces hay que tener cuidado. Esto lo digo porque me gustó la actitud autocrítica del señor presidente ayer en la reunión de ANATO. Es decir, donde reconoce que, por ejemplo, lo de Satena es un error de él, ¿verdad? Me parece genial que seamos capaces de encontrar las fallas que se tienen. Es un fracaso mío, dijo el presidente. Tal cual, sí, esa fue la expresión. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe al líder en el sentido de una cosa aceptar lo que pasa, lo que está mal, y luego corregirlo, ¿no? Claro, eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue y es hacia donde apunta mi editorial. Pero me encanta la autocrítica. Yo no me voy a meter en el tema político porque no es el mío, ni en el tema de aviación porque tampoco, lo único que sé es sentarme en los aviones, pero yo sí creo que todos debiéramos aprender a ser autocríticos. Hablando del presidente Petro en minutos, hablamos con Martín Orozco de Inbamer para analizar la encuesta bimestral que aumenta un aumento de la favorabilidad del presidente Petro del 26 al 35%, 6:40 minutos. Ricardo Rego, buenos días, tocayo. Crisis que se profundiza lamentablemente en Atlético Nacional. Hola Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Sí, lo de Atlético Nacional, lamentablemente pensábamos que ya tenía un fondo y no. El fondo no llega. La caída libre se mantiene. En la noche anterior, una muy, muy vergonzosa presentación en lo deportivo. Es un papelón internacional gigante el que hace un doble campeón de América, el 2 veces ganador de la Libertadores, Atlético Nacional, muy disminuido, muy pequeño frente al Nacional de Paraguay. Los errores los cobró el equipo guaraní, que al final ganó 3-0. Bueno, y las duras críticas. Hay un panorama bastante complejo, bastante oscuro para un Nacional que ya tiene técnico, que espera retomar el camino y la recuperación, pero que ya suma 5 derrotas en línea y se quedó sin torneo internacional. No veo que les guste mucho a algunos hinchas de Nacional el nombre de Yepeto. No, Repeto. Perdóneme, Repeto. Repeto. Pablo Repeto, el uruguayo. Le dicen defensivo, le dicen que no juega vistoso. Veremos qué pasa, porque llega en un momento muy difícil para Claro, Nacional. Ricardo, lo que pasa es que en medio de la crisis es difícil ver cosas positivas. Y es cierto, habrá que establecer finalmente si este proyecto, con el recurso humano que posee, Repeto, puede reconstruir el camino, ahora pensando en lo que será la liga. Y de eso vamos a hablar. Y la otra cara, James Rodríguez, tocado por los dioses, porque ha regresado y lo ha hecho siendo la gran figura. Lo que hoy habla la prensa brasilera de James desborda cualquier calificativo en positivo, e incluso hay un hecho muy particular en el que lo comparan con Messi y Cristiano Ronaldo. Ya les contamos. 6:42, se quitó la camiseta para celebrar y todo ayer su gol en el Sao Paulo. 6:42, padre. Esta historia, dígame, es una historia que seguramente va a generar mucha polémica. ¿Cuál es? A ver. Un grupo de sacerdotes radicales. Ya los conozco. Que tienen un podcast en España. No. Los deben suspender a todos. Que están diciendo una cantidad de cosas muy delicadas sobre la salud del Papa Francisco. Los conozco, los he visto, pertenecen al siglo IV más o menos, no son ni siquiera medievales, antes del medioevo. Dicen una cantidad de tonterías, además con un odio. Sí, yo la verdad digo, si estos son curas, por Dios. ¿Cómo es la historia, Enrique Rodríguez? Bueno, pues la historia es la de esos curas que, como bien decía, se reúnen en una tertulia digital que se conoce como la Sacristía de Vendée. Esta última que vamos a escuchar, no la vamos a escuchar usted entera, no les vamos a someter a esa tortura, pero esta última comenzaba, como digo, el pasado 22 de febrero. Ahí se conectan curas, sacerdotes, como quieran ustedes llamarlos, desde varios lugares del mundo. Y cuando comenzó la emisión de este día 22, pasó esto que van ustedes a escuchar. Escuchen y ahora comentamos. Padre Gabriel Calvo Zarraute, buenas noches. Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Bueno, y ahora vamos a nuestros invitados. Padre Charles Moore, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está.
Padre Moore, somos muchos con esa intención. Pues a ver si rezamos más fuerte. En fin. A ver si rezamos más fuerte, pero claro, ese rezo era como ustedes acaban de escuchar, y si no lo han escuchado, se los repito. Yo rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. No hace falta ser una persona particularmente piadosa o seguidora de la doctrina de la Iglesia Católica para saber que eso tiene una evidente connotación con respecto a la muerte del Santo Padre. Así que la polémica, no se pueden imaginar la polémica que se ha formado. Quien primero hace esas afirmaciones es un sacerdote del propio Toledo, que es donde tiene origen este programa, Gabriel Calvo Zarraute. Posteriormente, el moderador del debate, que es otro cura, Francisco Delgado, sigue el hilo diciendo a ver si rezamos más fuerte, y ese otro cura estadounidense, Charles Moore, también indica que también se une a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ni que decir tiene que después del escándalo se han visto obligados a difundir en redes sociales una comunicación o una aclaración. Dicen que el comentario ha sido desafortunado y ha sido en tono de humor, que no se expresan deseos de la muerte del Papa y que quienes así lo interpretamos hacemos interpretaciones maliciosas, porque en realidad todo esto era una broma. El arzobispado de Toledo también se ha pronunciado y ha dicho que no descartan adoptar medidas de corrección respecto a estos sacerdotes, y han señalado que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esa iglesia, la Iglesia Católica de Toledo en particular, Ricardo. No, ¿qué tal estos bárbaros? Que los suspendan, que les apliquen el derecho canónico. Así sí podrían suspenderlos. Sí, podrían suspenderlos, sí podrían sancionarlos canónicamente, y creo que es necesario. Porque además es de malas personas. Perdóname, uno no le desea la muerte a nadie. Si uno es verdadero cristiano, uno no le desea la muerte a nadie. Quien le desee la muerte a otro no debe comulgar. ¿Qué tal que no fueran sacerdotes? ¿Qué tal? Malas personas. No digo la expresión que se me ocurre porque soy decente y es muy temprano. Porque estamos en radio, 6:46. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6:46 a.m. Una de las características de las personas exitosas es que son capaces de hacer autocrítica. Es decir, de analizar lo que hacen y dicen, encontrando los aciertos, pero también sus propios errores. Nadie es perfecto, ni hace todo excelentemente. Los seres humanos somos el entrecruce de las potencialidades y las limitaciones, las luces y las sombras de nuestra condición. Muchas veces fallamos como líderes porque nos dejamos invadir por la soberbia que no permite que veamos lo que no hemos hecho acertadamente. O terminamos en medio de los fanáticos que nos destruyen y que creen que todo lo que hacemos está mal hecho, viviendo solo para encontrar errores, o también de los áulicos que se niegan a descubrir nuestras equivocaciones. Ambos extremos son dañinos. Siempre requerimos la objetividad que nos salve de las emociones tóxicas que nos provocan relacionarnos con los demás desde el extremo amor o el extremo odio. Por eso ayer celebré mucho la autocrítica que hizo el señor presidente Gustavo Petro en el evento de Anato. Abro comillas, dice él: Satena es un fracaso mío. Él dice que las abro líneas internacionales para la aerolínea y las bota. Satena no logra ser un competidor. Yo no me quiero detener en el contenido del comentario, porque no soy analista de transporte aéreo, pero sí creo que es una buena lección para todos los líderes aprender a mirarse con la mayor objetividad posible, para no quedar atrapados en los discursos fanáticos que los rodean. La autocrítica es fruto del análisis sensato y objetivo del propio trabajo y siempre genera lecciones de vida que deben reflejarse en acciones que produzcan soluciones para el crecimiento.
Mi invitación hoy es que cada uno sea capaz de vivir procesos de autoobservación, de entender cuáles son sus diálogos interiores, sus patrones de comportamiento, sus acciones diarias y la manera como se relacionan, para que pueda descubrir cuáles son los errores que tienen y cuáles son los aciertos. Lógicamente, unos deben ser enfrentados en términos de solución y otros deben ser potenciados. Quien no se autocritica se cree Dios y termina crucificando a los que están cerca. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:49, hablamos de deportes a esta hora y hablamos de Copa Libertadores. Lo de Atlético Nacional cierra un capítulo o genera un capítulo más en medio de la desgastada relación y los malos resultados, la mala relación con los hinchas y los malos resultados en las competencias, tanto en la Liga, pero en este caso en el foco de la Copa Libertadores de América. Nacional de Medellín venía de caer 1-0 en Paraguay y necesitaba remontar para pensar en la fase 3 de la Copa. Lamentablemente, al final de los 90 minutos, volvió a perder 3-0. Alfaro marcó el primero para los guaraníes, un tiro libre donde se vio muy comprometido el arquero Kili Rojas, luego Arévalo marcando el segundo, donde el portero también se comprometió soltando la pelota en una acción de juego aéreo, y al final Velasco de pena máxima encontró la ruta del tercer gol. El global 4-0. La realidad de un equipo que ha terminado su camino en esta Libertadores en un muy corto proceso, vergonzoso, un penoso final en medio de una crisis y claro, marcando un papelón internacional. Es el segundo equipo colombiano, un debutante era Águilas Doradas de Río Negro, se fue a manos de Bragantino, y un histórico, el 2 veces ganador de este certamen, también cayó ante un equipo entre comillas menor en el historial de la Copa, el Nacional de Paraguay. Que ha caminado Nacional en los últimos días, la ruta de 5 derrotas, Millonarios, Deportivo Cali, La Equidad por Liga y en doble confrontación los duelos frente al Nacional de Paraguay. Les decíamos, llega Pablo Repeto, el técnico uruguayo, ganador en Ecuador, un entrenador que ha conseguido títulos importantes en el vecino país y que espera revalidarlo ahora al frente de este alicaído Atlético Nacional. Copa Paulista, y es la otra cara, la positiva para nuestro país, James Rodríguez. La novela había terminado, había sido inscrito por el club paulista y finalmente viajó a Brasilia. La lesión de un compañero, Luis Gustavo, abrió la posibilidad de un cupo para que James fuera inscrito. Lo inscribieron y al número 55 le dio el técnico Carpini los 25 minutos finales del compromiso frente al Inter de Limeira. Entró James cuando ganaba 1-0 el Sao Paulo. Ingresó y fue asistente para el segundo tanto de Luciano y para cerrar su noche fue el autor del tercero, es decir, asistencia y gol para el 10 de Colombia, que hoy recibe 7.5 de calificación, lo reseña así Globo Esporte en sus páginas deportivas, y además en la calificación de los hinchas, escuchen bien, fue el mejor valorado, 8.8 de calificación por parte de los fanáticos del club paulista para el jugador de Selección Colombia, que está justo en los tiempos. Hoy es 29 de febrero, en 20 días o menos estaremos conociendo la convocatoria de Colombia para los partidos en Europa ante la selección de España en Londres y frente al combinado de Rumania en territorio español. Y en la Copa Oro, a propósito de Selecciones Colombia, ya tenemos rival. La Selección Colombia femenina se medirá en los cuartos de final de este torneo en territorio norteamericano ante las anfitrionas. Estados Unidos será el rival de Colombia el próximo domingo 3 de marzo. Ese partido será en Los Ángeles. Colombia ya abandonó San Diego en California, que fue su fortín de la primera fase, y se ha ido a la ciudad de Los Ángeles para esperar el duelo del próximo domingo. Recordemos que Colombia goleó a Panamá 6-0, cayó frente a Brasil 1-0 y certificó su clasificación derrotando 2-0 a Puerto Rico. Ya lo saben, domingo 8:15 de la noche, Colombia-Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro. Y los Olímpicos de París
abren sus puertas. Hoy ha sido oficialmente inaugurada la Villa Olímpica. La presencia de las máximas autoridades francesas va a recibir más de 14.000 atletas. Esta magnífica ciudadela que han construido en 7 años y que al término de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se realizarán a mitad de año, se convertirá en una zona para solución de vivienda para las familias del territorio francés. Así que con esta buena nueva ya empieza el conteo regresivo hacia los Juegos Olímpicos. Estamos a 148 días de que comiencen. Y para Colombia, a propósito, en las últimas horas, 2 nuevos clasificados. Ya tenemos 36 atletas en la delegación rumbo a París. Yair Alexis Cuero y Carlos Andrés Muñoz, ambos clasificados para la lucha grecorromana en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. 6:54, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas, de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses a algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sin embargo, se venció ese periodo y no han sido reemplazados. A propósito, esta madrugada la Procuraduría le está pidiendo al gobierno en pleno, a la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la cabeza, al ministro de Minas, Andrés Camacho, al director de diferentes entidades, entre ellas el Departamento de Planeación Nacional encargado Daniel Rojas Medellín, que entreguen explicaciones en un plazo de 3 días para saber si están o no cumpliendo el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno en 30 días, que ya están a punto de cumplirse, nombrar en total propiedad 6 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Lo que dijo el presidente en Anato, en la vitrina turística, en donde reconoció que ha sido un fracaso lo que ha pasado con Satena, que él potenció, empoderó, dijo, le dio rutas internacionales y no ha respondido. Pero además el presidente se quejó en Anato sobre la alta tarifa y los precios de los tiquetes aéreos en el país. Dijo el jefe del Estado que son un monopolio y por eso advirtió sobre la necesidad de que lleguen nuevas compañías aéreas al país. Y dijo que por eso dio la orden de abrir los cielos para que todos los que quieran volar a Colombia lo puedan hacer. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Felipe, ayer se reunió el presidente Gustavo Petro con la bancada Caribe del Congreso y con algunos gobernadores de la región Caribe, con el gobernador Eduardo Verano, con la gobernadora del departamento del Cesar, para hablar de una de las grandes situaciones que hoy aqueja a millones de colombianos. Por supuesto que inicialmente hablamos de lo que pasa en la costa,
pero en muchas partes de Colombia los precios de la energía han subido de una forma muy fuerte y está golpeando esto de forma directa la economía de millones de hogares. En la costa caribe, imagínese usted cuántas personas pueden ser, más de 10 millones de personas. Más de 10 millones que entre otras cosas ellos dicen o comemos o pagamos la luz, ¿no? Exactamente, es que esa es la disyuntiva y no se ha logrado una solución, Felipe. No se ha logrado una posible salida, aunque ayer hubo conclusiones importantes de esa reunión. Por ejemplo, que el presidente se compromete a presentar la reforma a la ley de servicios públicos y los congresistas dicen vamos a tramitarla con mensaje de urgencia para que salga lo más rápido posible, padre. Usted que también paga recibos en la costa, se da cuenta que siguen y siguen subiendo. Usted sabe cómo es el eslogan, ¿no? ¿Cómo es el eslogan? O pagamos la luz o comemos. Sí, así es. ¿Usted sabe que se está diciendo que ahí nos cobran hasta la luz perpetua? Ahí nos cobran todo tipo de luz. Ahí no nos cobran solo la luz eléctrica, sino hasta la luz perpetua esa que cantamos en los responsos funerarios, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo porque en algunos sectores de la ciudad realmente lo que se pone en riesgo es la comida de la gente. Usted sabe que aquí se lo he dicho muchas veces a mi madre, cada vez que le llega el recibo de la luz, eso le da un... No, por eso, no. Sufre. Un yello, un soponcio, 6.59, Vanessa. ¿Cómo podría haberse reducido el precio de la luz si llegaran a aprobarse todas las medidas que se anunciaron ayer? Ojalá no se queden solamente en palabras. Son muchas las propuestas que en este caso se están realizando, Ricardo. Por ejemplo, que el costo de pérdidas que nos cobran a todos los usuarios en el Caribe, que en estos momentos está por kilovatio hora en los 151 pesos más o menos, podría ser cobrados en todo el país. Y esto sería una tasa de aproximadamente 5 pesos por kilovatio hora a cada usuario, independiente de la región en la que se encuentre de Colombia. Esto reduciría y tendría un impacto importante en la reducción del precio de la energía. Pero también se está hablando de un subsidio que se aplicaría a los usuarios en el país a partir del piso térmico en el que vivan. Es decir, por ejemplo, a los que estamos entre los 0 y los 35 metros sobre el nivel del mar, podríamos tener un subsidio hasta de 200 pesos en el precio del kilovatio hora, y esto podría repetirse a su vez hasta llegar a los cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar, como se encuentran en la ciudad de Bogotá. Y esto podría ser relevante porque no solo tendría impacto en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde se repite el factor del alto consumo de energía por cuenta de las temperaturas. Podríamos calcular que si además se tiene una intervención en el precio de la energía, que en estos momentos se encuentra expuesto a una alta volatilidad y también a la especulación, podría tenerse en este precio de 1.131 pesos que actualmente tenemos del precio de kilovatio hora una reducción hasta de los 400 pesos, es lo que nos están indicando a partir de los estudios técnicos que estuvo apoyando AIRE para esta propuesta que ayer le presentaron al gobierno en la reunión con el presidente Gustavo Petro. Es un impacto importante, y si a esto le sumamos inversiones en materia de parques eólicos y solares en diferentes zonas del Caribe, podría darse una reducción aún mayor, y esto por supuesto permitiría a las familias tener más acceso, por ejemplo, a la alimentación, como lo decía el padre. Es que se calcula que, por ejemplo, las familias de estrato